Hola a todos, muy buenos días. En este tutorial vamos a ver un poco cómo funciona, cómo podemos importar y exportar datos desde el formato GeoPackage. Entonces vamos a utilizar la biblioteca GEDAL OGR para realizar esta labor y pues vamos a exportar e importar datos desde PostGIS a GeoPackage y también en formato Shapefile. Posteriormente miraremos también, visualizaremos con la versión de QGIS, visualizaremos el GeoPackage. Bien, entonces vamos a empezar. Yo la versión que tengo instalada de GEDAL es la versión de desarrollo, la versión 2, ya que incorpora más funcionalidades en el GeoPackage y funciona mejor que la versión que hay actualmente. Entonces esta versión la tengo instalada aquí, ¿vale? Podéis ver un vídeo anterior en el blog donde pues os hablo de cómo instalar los binarios de GEDAL, binarios de desarrollo. En el caso de cuando veáis este vídeo pues no haya salido aún la versión de GEDAL 2. Bien, entonces lo que vamos a importar y exportar, primero vamos a exportar desde PostGIS una serie de capas. Les voy a abrir las capas que vamos a exportar para echarles un vistazo con el pgadmin 3. Bueno, vamos a exportar pues unas capas que utilizamos de ejemplo en el curso de IDE, en concreto en el módulo de publicación WMS. Entonces las capas las tengo aquí en el servidor de Postgres, en PostGIS, y vamos a exportar las capas, las tablas estas, las capas espaciales, manzanas, municipio, portales, topónimos y tramos, que están, como veis, dentro del esquema public y no tengo ninguna tabla más. Bien, me voy a crear también un directorio en C, directorio que se llama test, donde bueno, voy a poner aquí los ficheros de GeoPackage que vaya creando, y también hay un directorio shapes donde está esta información, la misma que de estas capas que hay en PostGIS, pero la tengo también en formato shapefile. Bien, entonces lo primero que haremos, pues abrimos la consola del sistema y nos vamos a donde tenemos instalado, en este caso, ¿vale? Como tengo la versión, como os he dicho, de desarrollo, pues voy a configurar la ruta, el path de configuración y las variables que necesita para funcionar GEDAL. Bien, entonces ya lo tengo. Vamos a ver qué es OGRinfo, versión, en este caso la versión 2 de GEDAL. Vemos pues que ha creado la capa manzanas, municipio, portales, topónimo y tramos, y vemos también los tipos de geometría que se corresponden con los tipos de PostGIS, que en este caso eran multipolígono, punto y multiline string. Bien, si nos vamos al directorio vemos que pues aproximadamente tiene unos 13 megas la capa. Bien, pues vamos a abrirla, en este caso con QGIS. Bien, en este caso tengo la versión 2.6 que tiene GEDAL 1.11, pero en GEDAL 1.11 ya podía leer y escribir GeoPackage, aunque bueno, pues presentaba menos características y quizás algún error que otro que han tenido que corregir. Por ejemplo, con los esquemas me he encontrado algún tipo de error. Pero bueno, esto solo es una cuestión de tiempo, porque este mundo pues evoluciona muy rápido. Bien, entonces vamos a cargar la capa, entonces añadimos capa vectorial y vamos a explorar y elegimos el formato este de aquí, ¿vale? Bien, pues nada, la abrimos y fijaros que me dice qué capas quiero cargar. Entonces selecciono todas las capas, lo acepto y mirar cómo me las ha cargado QGIS perfectamente, ¿vale? También puedo editar directamente las capas en QGIS y se iría al fichero del GeoPackage y editaría allí los datos. Lo que me he encontrado yo de momento, sobre todo pues abrir la tabla de atributos y hacer alguna edición. Bueno, esta es la capa de municipio, voy a abrir la tabla de manzanas. Bueno, pues es que funciona un poco lento. Fijaros que nada más abrir ya tarda un poco y simplemente desplegar. Quiero tirar hacia abajo lo que son los
las filas y bueno, y le cuesta muchísimo. Esto evidentemente va a cambiar, ¿eh? Pues bueno, pues que Gedal quizás aún no está optimizado, ¿vale? Bien, también podría, no lo voy a hacer, pero con esta orden lo que ha hecho es me ha exportado de PostGIS y me ha creado el GeoPackage con todas las tablas espaciales que tenía, incluido en el esquema public o en otros esquemas que tuviera. Si no quiero hacer eso y quiero una exportación selectiva, pues directamente pondré aquí separados por espacios las capas que quiero exportar. Y si las capas están dentro de algún esquema, pues bueno, en este caso sería lo mismo poner public, por ejemplo, como manzanas o public.portales. ¿Vale? Bien, otra cosa que quiero que veáis es que efectivamente el GeoPackage pues se basa en la base de datos SQLite. Bien, y lo que podéis es directamente pues bajaros desde la página web lo que es el shell para pasarle un cliente SQL, pues para pasarle órdenes SQL a nuestra base de datos SQLite. Vale, bueno, lo he puesto aquí, 2 L, solo tiene una. Bien, entonces desde la página web en descargas, bueno, pues yo lo que me he descargado en este caso es estos binarios, que es un fichero exe únicamente, y lo que he hecho es que lo he descargado y bueno, como tengo Gedal aquí ya en el path, pues mira, aprovechando y dentro del directorio de Gedal, dentro de apps, que es donde están los ejecutables, pues he puesto aquí el ejecutable, ¿vale? Y entonces lo que quiero que veáis es que puedo pues ejecutar, ¿vale? A ver cómo se llamaba. A continuación pongo el nombre donde está esta base de datos y bueno, y fijaros que ya me ha entrado en el prompt de la base de datos de SQLite. Entonces yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, le digo, oye, pues dime cuántas filas tiene manzanas, ¿vale? O lo que quisierais, ¿eh? Lo que quisierais, porque efectivamente esto es una base de datos de SQLite, ¿eh? Siempre digo una L de más. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que me diga pues la primera fila de FID igual a 1. Bien, y me he sacado aquí la primera fila. Fijaros esto que pone aquí GPS, el campo de geometría. Quiero diferenciar otra vez que esto no es la extensión espacial, ¿eh? Con lo cual esto es una implementación con muy poca funcionalidad espacial, pero la suficiente como indexación y como almacenar en binario, en bloques binarios. Esto es un blob, es un bloque binario, pues las geometrías. Bien. Por curiosidad yo me he instalado otra aplicación que es el browser de SQLite. Entonces fijaros, el browser directamente os lo podéis descargar de internet y sin ningún problema de instalación, y lo que hace es que me puedo conectar y abrir la base de datos. En este caso pues voy a abrir la base de datos test, esta de aquí. Bueno, y fijaros que esto digamos que sería el estándar del GeoPackage, ¿eh? Todas estas tablas de aquí, de metadatos, etcétera. Fijaros que esto es para almacenar las teselas de los rasters, etcétera. Estos son los índices, ¿vale? Etcétera. Bueno, esto es toda la estructura que tiene. Bien, las tablas las tenemos aquí. Fijaros la estructura de la tabla, y también puedo pues directamente aquí navegar por los datos. Fijaros que esta sería pues toda la tabla de manzanas, ¿vale? Bien, y al revés, es decir, yo tengo este formato, este GeoPackage, y lo que quiero en este caso es importarlo dentro de PostGIS, ¿vale? Bien, con lo cual lo que haría la operación de importar es, claro, al estar ya las tablas aquí, los datos, pues me diría que ya están, me daría un error, aunque me daría la opción de borrarlos si quisiera, ¿eh? En este caso voy a hacer otra cosa, y es que para evitar eso me voy a crear un esquema y voy a importar este GeoPackage dentro de un esquema, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es aquí un nuevo esquema,
Por ejemplo, esquema lo voy a llamar hola. Bien, los esquemas en Postgres son como directorios, ¿eh? Es como directorio donde yo puedo agrupar tablas y dentro de hola puedo tener una tabla que se llame manzanas y dentro de public una tabla que se llame manzanas, exactamente igual, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a modificar ahora es una variable de Postgres que es el search path. En el search path de Postgres lo que le dice cuando yo pues hago una determinada operación en Postgres y utilizo un nombre de una tabla es dónde buscar esa tabla, ¿vale? Entonces vamos a consultar desde la ventana de SQL. Voy a poner la orden show search path para que me diga qué cadena de búsqueda tengo actualmente. Entonces la cadena de búsqueda que tengo actualmente, bueno, user en realidad es el nombre del usuario. La primera que tengo es public y después el esquema topology, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace que cuando yo ponga manzanas, cuando cree una capa que se llame manzana, lo que le va a crear es primero en el esquema public, ¿vale? Entonces, cuando yo trate de insertar ese geopackage en PostGIS, va a tratar de insertarlo dentro del esquema public, que no nos vale porque dentro del esquema public ya hay manzanas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar esta variable de entorno de Postgres y meterle aquí dentro el esquema hola y además que hola vaya por delante de public. Eso es lo que tengo que hacer, ¿vale? Bien, yo eso lo voy a hacer con una orden que se llama alter database y puedo modificar directamente la variable, ¿vale? Entonces voy a decirle alter database, la base de datos que quiero modificar, la variable es Linares, y voy a decir que la variable search path, en este caso, bueno, pues voy a poner delante del todo hola y así no hay confusión, ¿eh? Entonces lo voy a buscar public y luego topology. Bien, y voy a dejarlo así. Lo voy a buscar primero en hola, con lo cual si yo una tabla le llamo manzanas y no digo en qué esquema está, primero la creará en hola. Bien, lo ejecuto y en este momento ya estaría cambiado el search patch. Bueno, sí. Fijaros que si consulto ahora el search patch me va a decir que no está cambiado porque está cambiado a partir de la siguiente conexión que haga. Es decir, si yo ahora cierro esta ventana de SQL, bien, y abro otra ventana de SQL y le pongo el search path este otra vez, ahora sí que ya me aparecerá cambiado. A partir de la siguiente vez me lo cambia. Bueno, ya tenemos esto. Entonces ahora lo que nos faltaría pues sería la orden de importación a PostGIS. Con lo cual estamos viendo dos cosas, la orden de importación del geopackage a PostGIS y también cómo importarlo en el esquema que queremos modificando la variable searchPath. Después de la importación, lo que tenemos es que meternos otra vez y cambiar otra vez la variable searchPath. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer la importación. Entonces la importación sería OGR to OGR. En este caso el formato es PostgreSQL y la cadena de conexión, igual que hemos puesto antes, dbname igual Linares, host igual localhost, user igual Postgres y password igual pg. Bien, y ahora lo que le digo es que el fichero que quiero es el que hemos creado antes. Bien, voy a ejecutarlo a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues ya me ha realizado la importación, ¿vale? Entonces vamos a importarlo porque esto me lo debe de haber creado, como hemos visto anteriormente. Voy a salir de aquí, en el esquema hola. Voy a actualizar, ¿vale? Para eso me sitúo aquí, le doy a la tecla F5. F5, bien, y dentro de Linares, dentro de esquemas, ya tengo el esquema hola y fijaros las tablas, ¿vale? Bueno, pues fijaros de qué forma tan sencilla he importado y exportado de PostGIS, ¿vale? Y he importado y exportado sin ninguna limitación, no como cuando utilizaba el formato SaveFile, que tenemos las limitaciones de codificación, del sistema de referencia que no lo conserva. Aquí fijaros que se ha conservado perfectamente el sistema de referencia original y el tipo de geometría, los nombres de los campos también, etcétera.
Bien, pues ahora me voy a ir a la ventana de SQL. Bien, y voy a dejar la variable como estaba antes, ¿eh? Como estaba antes es al menos public delante. Bien, y en este caso voy a poner public y bueno, voy a poner al final o detrás de public, en este caso da igual, el esquema hola. Bien, y ejecuto la sentencia. Bien, pues ya estaría. Bueno, lo siguiente que vamos a ver en este caso es cómo convertir un directorio que contiene muchos shapefile a un geopackage. Entonces eso, el directorio ese, que son las mismas capas, vamos a ver, este lo teníamos aquí, en el fichero shapes. Bien, pues la orden que utilizaríamos para hacer eso es muy parecida, ¿vale? En este caso sería ogr to ogr -f, otra vez lo mismo, ¿vale? Y en este caso le decimos que quiero crear un fichero que se llame test from shp.gpkg y quiero todo aquello que esté dentro del directorio shapes, ¿vale? Bien, pues ya estaría. Lo que pasa es que vamos a tener un problema, y es que aunque el directorio shapes contiene el fichero PRJ que define el sistema de referencia, en GDAL, así como otros programas de SIG libres, no interpretan a veces correctamente este fichero de referencia, ¿vale? Entonces, si yo abro este fichero de referencia con el editor de texto, bueno, pues veo en este caso me está diciendo que es un WGS84, ¿vale? Bueno, no sé por qué pasa, porque esto en realidad no es WGS84, ¿eh? Aquí lo que tengo confundido son los 6, porque esto es un 4258, ¿eh? Voy a abrir otro. Bueno, bien, en cualquier caso, suele fallar esto de los ficheros PRJ. Entonces yo lo que tengo que saber es en qué sistema de referencia está, y siempre que utilizo ficheros shape, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es utilizar la opción A/SRS -A/SRS de OGR, y a continuación le digo el sistema de referencia que de verdad están los datos, que es 4258 en este caso, ¿vale? Bien, pues lo ejecuto. Bueno, y me está dando aquí un error de codificación del formato shape. Vamos a ver si me lo ha creado. Bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, vamos a pedir información. Bien, y fijaros, lo que quiero que os fijéis cómo cambiar los tipos, ¿eh? Los datos son los mismos, pero fijaros que el formato shapefile pues no utiliza el modelo de geometrías que tiene PostGIS, y en este caso es polígono, no es multipolígono, y en este caso es line string. En realidad, en un shapefile yo tengo un tipo de datos, una capa que es de líneas, y ahí puede haber líneas y multilíneas, ¿vale? Bueno, esto originalmente me va a dar problemas actualmente como está si yo quisiera importar este geopackage a PostGIS. Cuando viera esta capa, vería que hay elementos de tipo lineal y multilinear y me daría un error, ¿vale? Entonces esto, digamos que lo dejamos en el to do, en el hacer, en el driver de geopackage o en la configuración de las órdenes, de las opciones de PostGIS, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Cómo lo solucionan. Podríamos indagar, en este caso lo que queremos escribir sería en PostGIS. Bueno, pues podríamos indagar en el driver, que esto nos lo he enseñado. Voy a enseñar el driver de GDAL de PostGIS. Bien, y en ese driver, bueno, pues os dice lo más importante. Esto es para leérselo, siempre que lo utilicéis hay que leérselo. Bien, y bueno, fijaros las opciones de creación de capas. Las opciones de creación de fijaros que es Layer Creation Option. Bueno, la abreviatura es LCO, ¿verdad? Pues esa es la opción que desde OGR tengo que utilizar para utilizar
estas, digamos, configuraciones, ¿vale? Bueno, por ejemplo, fijaros que aquí, ¿vale? Que aquí dice, bien, Spatial Index. Bueno, pues Spatial Index dice, bueno, pues va a crear en la capa un índice espacial en PostGIS, dice que está en on por defecto. Bueno, entonces imaginaos que yo lo quisiera poner a off, entonces la opción sería spatial_index igual a off, ¿vale? Entonces cuando yo hiciera la exportación a PostGIS, mira, voy a ir para atrás en el comando que hemos utilizado anteriormente para exportar a PostGIS, ¿vale? Que era este de aquí. Pues bueno, lo que hubiera utilizado sería esa opción guión LCO y luego lo que os he comentado, la opción que acabamos de ver. Bien, en este caso, por ejemplo, sería guión LCO y era spatial, si no me equivoco, index igual a off, ¿vale? Y si quisiera otra, pues guión LCO otra vez y lo mismo. Vale. Entonces fijaros que esto es también interesante, lo que tenemos que tener en cuenta, más que el driver de PostGIS, que posiblemente pues ya lo conozcamos, pues es el driver del GeoPackage. Vale, entonces también tenemos aquí opciones de creación, LCO. Entonces fijaros que en este caso, por ejemplo, le podría cambiar de forma que el campo del GeoPackage que almacena la geometría no se llamara Geo, si se llamara de otra forma, etcétera. Entonces de momento pues hay pocas opciones, pero bueno, esto hay que ir echándole un ojo de vez en cuando, ¿vale? Bien, otra de las opciones que podemos utilizar en OGR es la opción "-SQL", que le manda, digamos, una consulta, incluso si nuestra base de datos, nuestro fichero es una base de datos, le puede mandar una consulta SQL, ¿vale? A la base de datos y ejecutarla. Bien, entonces, por ejemplo, pues vamos a hacer un ejemplo en este caso con pues el GeoPackage, este GeoPackage que hemos convertido aquí, que venía del save-file, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que de verdad os creáis esto que os he dicho, de que tramos, me parece que era tramos, que contiene líneas y multilíneas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una opción que en este caso vamos a preguntarle al sistema OGR info al GeoPackage from SHP y ahora ponemos guión SQL y entre comillas vamos a pasarle una orden SQL, ¿vale? Puede ser una orden como ya hemos hecho antes, le digo, oye, ¿os acordáis cuando hemos entrado con el cliente SQL de SQLite? Bueno, pues ahora le digo, por ejemplo, from manzanas. Vale, y fijaros, me dice efectivamente que hay 2684 manzanas, ¿vale? Me pone una consulta un poquito más complicada, ¿vale? Donde le voy a decir, por ejemplo, ¿vale? Que lo que quiero que me diga, en este caso, es el tipo de geometría. Esto de tipo de geometría, ¿por qué se lo digo? Porque fijaros, aquí en el GeoPackage, mirad lo que me dice. Dice, desde GEDAL2 puedo utilizar estas funciones en la base de datos que lo va a entender. En este caso, Geometry, el Geometry Type, que me va a devolver el tipo de geometría. Bueno, pues vamos a aprovecharlo. Y le digo tipo de geometría del campo Geon, que me cuente cuántos hay de manzanas y que me haga una agrupación por el mismo campo de geometría. ¿Vale? Bueno, vamos a ejecutarlo. Bien, bueno, manzanas, no quería manzanas, me dice efectivamente que hay 2684 de tipo polígono. Bien, yo lo que quería aquí era tramos, ¿verdad? Tramos. Vale, y fijaros lo que me dice. 9820 line string y 12 multiline string. ¿Vale? Bueno, pues esto es un problemilla que a ver cómo lo vamos resolviendo cuando tengamos save file de este tipo en GeoPackage. Bueno, esto
En realidad se puede resolver de varias formas. Lo podríamos resolver que el GeoPackage, cuando se importan datos, pues que el propio driver de GEDAL pues pusiera una restricción para que todas las geometrías fueran de un tipo u otro. O también se podría hacer una de esas opciones del driver de PostGIS que cuando lo cargue, pues que aplique en este caso algunos comandos de PostGIS como st/multi que cree la capa de tipo multiline string y entonces no habría problema. Bueno, pues nada más, espero no haberos liado mucho con estas órdenes de PostGIS, que bueno, en realidad no tienen mayor importancia, simplemente demostraros el tema que hay un problemilla que hay que resolver en este caso, pero que bueno, ya podemos utilizar el GeoPackage para importar y exportar de PostGIS perfectamente, incluso para editar GeoPackage y visualizarlos con programas como QGIS. Y vamos, en muy poco tiempo, pues va a ser un formato pues ampliamente utilizado y los SIG de escritorios pues los van a incorporar con plena funcionalidad, pienso yo. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.